Entonces a eso se le llama ley del todo o nada. O hay potencial de acción o no hay potencial de acción. Pero si lo hay, siempre va a ser igual. No confundamos el hecho de que hay potencial local. Eso sí, el potencial local proporcional al estímulo. Todo o nada es con respecto a de acción. O hay de acción o no hay de acción. Luego, para que haya esa respuesta necesitábamos un estímulo umbral. ¿Se acuerdan? Necesitábamos que fuera el estímulo necesario para. Si no era subumbral y entonces nos daba potenciales locales. Y una vez que había llegado a umbral, todos los demás eran supraumbrales y nos van a dar lo mismo que los anteriores. Bien. Además, los locales, por esta característica de que son proporcionales al estímulo, ellos pueden sumarse. El de acción, si es todo o nada, no se puede sumar. Y la principal causa por la que no se puede sumar es porque posee algo que se conoce como periodo refractario. ¿Qué quiere decir eso? Periodo refractario quiere decir que es un tiempo en el cual la neurona es incapaz de producir un nuevo estímulo. La neurona no produce estímulos, de responder a nuevos estímulos. ¿Verdad? Entonces, momento en que le estás poniendo estímulo y la célula no responde. ¿Cuándo es ese momento? Inmediatamente después del potencial de acción anterior. O sea, damos un potencial, se da la respuesta y después, si damos otro estímulo, la célula no responde. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya pasado su periodo refractario y entonces está otra vez lista para volver a responder. ¿Recuerdan en la lámina aquella que había los tres colores? Entonces ahí vemos que había un momento en que la neurona no podía generar un nuevo estímulo porque no había vuelto totalmente las condiciones a su reposo. Entonces es el periodo refractario. Por último, los potenciales de acción decimos que siempre van a ser excitatorios. ¿En qué sentido? En que siempre dan una despolarización y la despolarización la consideramos una excitación. La hiperpolarización la consideramos una inhibición. Entonces, el potencial de acción siempre implica despolarización y siempre implica conducirse a distancia esa señal. Entonces eso lo consideramos excitatorio. No confundamos, en un momentito, ahora mismo vamos a hablar de que las sinapsis pueden ser excitatorias o inhibitorias porque liberan neurotransmisores diferentes. Pero la señal que llegó eléctrica siempre es un potencial de acción que es excitatorio y que siempre va a terminar liberando un neurotransmisor. El cual neurotransmisor libera y es otra cosa. Así que cuál efecto produzca sobre la siguiente membrana, por la siguiente neurona o en la sinapsis, es otra cosa. Pero si hay un potencial de acción, ese siempre le vamos a considerar excitatorio. En cambio, los potenciales locales pueden ser excitatorios, en cuyo caso le llamamos PPSE, que quiere decir potencial postsináptico excitatorio, y si es inhibitorio le llamamos PPSI, que quiere decir potencial postsináptico inhibitorio. Entonces, estos son potenciales locales. Estos, como son locales, se pueden sumar. La suma de varios potenciales locales, sean excitatorios o inhibitorios, la suma de ellos puede llegarnos a dar uno de acción. Pero los de acción no pueden sumarse ellos en sí. Sumamos local. Aquí está una gráfica de la sumación. ¿Ven? Pusimos un estímulo pequeño, un estímulo más grande,
entonces ven que tenemos una respuesta diferente. Pero en local, damos varios estímulos bien seguiditos uno de otro, y entonces ven que podemos sumarlos y tener una respuesta más grande. Ponemos dos simultáneos igual, es equivalente a que hubiéramos dado un estímulo mayor, o sea, los damos en el mismo momento. Esto es sumación. Esto no lo podemos hacer en los potenciales de acción. Si nos imagináramos aquí estos tres y que hubieran sido umbrales, tendríamos un potencial de acción en el primero, en el segundo a lo mejor no habría nada de acción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos ¿en qué momento? En periodo refractario. Y si cuando ponemos el tercero ya pasó el periodo refractario, podríamos tener aquí una nueva respuesta potencial de acción. Entonces ahí por eso el periodo refractario define como el tiempo en el cual la célula no responde a nuevos estímulos. Ahí se puede hacer una diferenciación, el potencial en periodo refractario absoluto o relativo. Se los dejo para que lo revisen en su texto. Bien, ¿qué es eso del umbral? El umbral implica, vean, si esto era el reposo, el umbral de la célula, fíjense bien, voy a utilizar dos términos, no me van a confundir. El umbral de la célula es un voltaje, es un potencial de membrana al cual tiene que llegar el potencial local para poderse convertir en potencial de acción. O sea, todo potencial local es un cambio pequeño, ¿verdad? Entonces, si estábamos en menos 70 y llegamos a menos 60, entonces nos quedamos en potencial local. Si el potencial local es un poco más grande y llega a menos 55, entonces llegamos al nivel donde se disparan los potenciales de acción. Y entonces ya no tenemos un potencial local, sino que tenemos un potencial de acción, ¿verdad? Es como que si te subieras a un tobogán, tenés que subir la grada para llegar a la cumbre. Si alcanzabas a subirte la grada, llegaste a la cumbre, te puedes deslizar. Una vez que llegaste a la cumbre y te empezás a deslizar, ya no te detenés. O sea, ahí el proceso ya es continuo. Pero puede ser que te quedes a media, que solo subas la mitad de la grada, ¿verdad? Y entonces no podés hacer la deslizada. O sea, no podés llegar al potencial de acción. Mientras no llegas a la cumbre, que sería este valor crítico aquí, entonces no podés desencadenar el potencial de acción. Entonces decimos valor umbral o potencial umbral de la membrana, aproximadamente 15 milivoltios por arriba del reposo. Si la célula es menos 90, probablemente el umbral esté alrededor de menos 75, 70, 75. Pero en las que tienen reposo de menos 70, el umbral usualmente anda en menos 55. ¿Cuál es el otro concepto de umbral al que me refería? El concepto de estímulo umbral. Mañana en su laboratorio van a buscar el estímulo umbral, porque no tenemos equipos para hacer registros de potenciales de membrana intracelulares. Entonces nosotros vamos a buscar el estímulo umbral. Pues lo podemos correlacionar. El estímulo umbral implica que es aquel que tiene la intensidad o el voltaje suficiente para que, aplicado sobre una membrana, sobre una neurona, la haga cambiar su potencial de reposo y llegar
a este umbral de la membrana. Para confundir, yo prefiero llamarles en las preguntas o de todo, aunque el texto no lo diferencia así, nivel de descarga. El Gano le llama así, nivel de descarga a este valor de la membrana donde se disparan o se generan los potenciales de acción. Y estímulo umbral, pues el nombre lo dice completo, ¿verdad? Ese es el voltaje, no de la membrana, sino del estímulo aplicado. ¿Ok? Pero los dos correlacionan. ¿Qué otra consecuencia tiene este umbral? Bueno, aquí teníamos el periodo refractario. El periodo refractario, vean, es este tiempo. ¿Qué observan allí? Vean, se dio la despolarización, se dio la repolarización, pero después hay algo diferente ahí, ¿verdad? ¿Qué le observan? Hay una post-hiperpolarización, o sea, hay la célula no regresa al reposo, regresa a una hiperpolarización. Y si la célula está hiperpolarizada, decíamos que eso implica que está inhibida. Entonces está inhibida de manera que nos va a costar más que ella genere un nuevo potencial. ¿Y a qué se deberá esta hiperpolarización? ¿Ah? Vamos a encontrar una mayor cantidad de cationes. O sea, como sabemos que esta es la fluctuación de los cationes, vamos a encontrar una mayor cantidad de cationes afuera de lo que tendría que tener adentro para que se dé un potencial de las cosas. O sea, el problema es el potasio. En la lámina aquella se acuerdan que el potasio quedaba aumentada su permeabilidad durante más tiempo. ¿Se veía bien? Sodio rapidito, potasio se quedaba más lentamente sostenido. Entonces, si el potasio está todavía abierta a la permeabilidad, ¿qué le está pasando al potasio? Sigue saliendo. Y si el potasio sigue saliendo, entonces, y el sodio ya no está entrando, entonces gana el potasio, y el potasio busca la hiperpolarización. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué se está hiperpolarizando? Porque el potasio está buscando su equilibrio. Ayer vimos lo que era potencial de equilibrio de cada uno de los iones. Entonces el potasio está buscando su equilibrio, y el equilibrio del potasio era menos 90. Entonces por eso la célula está acercándose al equilibrio del potasio, se hiperpolariza. Y esto nos está dando periodo refractario, la hiperpolaridad. Bien, también les decía que el umbral puede cambiar. Las células no siempre tienen el mismo umbral. Diferentes condiciones fisiológicas, de temperatura, presencia de otros moduladores locales, en ciertas regiones del sistema nervioso, el predominio de ciertos neurotransmisores, etc., te cambian el umbral. Así como cuando te has peleado con el novio, ¿verdad? Todo te molesta, todo te duele, por todo lloras. Entonces se ponen como bien sentimentales, todo. Hay una cuestión afectiva, les cambia toda su manera de reaccionar a los estímulos del medio. Porque es aquí igual. O sea, por diferentes factores fisiológicos, el umbral de la célula puede cambiarse. Y entonces, ¿qué sucede? Vean, aquí aplicamos un estímulo, esto fue el potencial local que fue capaz de llegar al umbral y se genera el potencial de acción. Ahí estaba en el menos 55. Entonces, bueno, en este caso, perdón, el umbral ha quedado igual, lo que ha cambiado es el reposo. Entonces el reposo se ha hiperpolarizado. Entonces vean, aplicamos el estímulo y el estímulo no alcanza a llegar al umbral. Entonces necesitaríamos estímulos más grandes para poder, en el ejemplo que estaba poniendo, de cuando estamos más susceptibles a los estímulos, implicaría que el reposo sea acercado al umbral. En lugar de estar a 15 milivoltios de diferencia, estaría a 5, a 10, entonces